un joven futbolista acababa de llegar a la Premier League. Pensaba que su carrera finalmente despegaría. Sin embargo, mientras hacía una videollamada con su abuela, sufrió un terrible accidente de tráfico. El culpable era Kang Jae-sung, un joven de familia rica. El fuerte impacto dejó a Hwang Jun-hyuk en coma al instante, aunque Kang Jae-sung y su hermana Kang Jae-kyung dudaron un momento. Su arrogancia los llevó a ignorar la vida del joven. Decidieron huir rápidamente del lugar. Afortunadamente, la cuidadora de la abuela llamó a emergencias al ver el accidente por la pantalla. Al regresar a su garaje privado, Jae-sung ordenó al mecánico que le ocultara la verdad a su padre, Kang Jong-ho, el presidente del grupo Choiseong. Para borrar cualquier prueba del atropello, los hermanos movilizaron todos sus recursos. Eliminaron las grabaciones y lavaron la carretera para borrar las huellas del impacto. Pero cuando el coche llegó al garaje, Kang Jong-ho notó algo raro de inmediato. Al revisar la cámara del vehículo, vio que los videos habían sido borrados. El mecánico, sabiendo que no podía mentir, confesó todo el incidente. Mientras tanto, en el hospital, Jung-hyuk despertó del coma. Al ver su pierna derecha enyesada, supo que su carrera profesional estaba acabada. El médico le confirmó la terrible noticia. Durante los últimos 15 años, había entrenado sin descanso para poder pagar el tratamiento de su abuela. Este cambio tan drástico lo dejó devastado. Gracias a sus recuerdos fragmentados del accidente, logró memorizar parte de la matrícula del culpable. Fue a la policía con esta pista, pero le dijeron que no era suficiente para investigar. Las grabaciones públicas habían sido borradas, ya que el oficial a cargo había sido sobornado por Jae-sung. Al enterarse de la falta de pruebas, Jae-sung ordenó en secreto al club de fútbol que le exigiera una enorme indemnización por no poder jugar. Acorralado, Jun-hyuk fue a protestar a la sede del club. Pero la situación dio un giro inesperado. La cuidadora de su abuela había guardado el video completo. Con esto, Jung-hyuk identificó el coche y descubrió que pertenecía al grupo Choiseong, cuyo presidente, Kang Jong-ho, también era dueño de su club. Decidido a buscar justicia por su cuenta, se disfrazó de mensajero al día siguiente y le entregó las fotos del accidente al presidente. Kang Jong-ho lo llamó de inmediato a su oficina. Sabiendo que sus hijos eran los culpables, pensó que podría solucionar el problema con dinero. Así que le pidió a Jung-hyuk que pusiera un precio a su silencio. A pesar de la tentadora oferta, el joven la rechazó rotundamente, incluso cuando le ofreció pagarle 10 años de salario. No logró convencerlo. Para Jung-hyuk, su vida no tenía un precio. Prometió llegar hasta el final y arruinar a la empresa. Kang Jong-ho lo consideró ingenuo, por no entender el poder del dinero. Finalmente, le arrojó un cheque en blanco para que escribiera la cantidad que quisiera. Con el cheque en la mano, Jung-hyuk bajó al vestíbulo lleno de dudas. En ese momento, recibió una videollamada de su abuela. El amor por su familia lo ayudó a tomar una decisión y escribió su exigencia en el cheque. Al mismo tiempo, Kang Jong-ho llamó a sus hijos. Decepcionado, les anunció que los desheredaría y los destituiría de sus cargos en la empresa. Aterrorizados, los hermanos intentaron detenerlo, antes de que informara a la junta. Cuando el presidente despertó, se encontró en la habitación de un hospital. Su cuerpo ahora era el del joven futbolista. Su verdadero cuerpo yacía en coma en otra cama. Un extraño accidente había intercambiado sus almas. Con la apariencia de Jung-hyuk, acudió a su propia sala VIP. Allí escuchó cómo sus hijos planeaban culparlo a él de todo el atropello mientras estaba en coma. Poco después, ante los altos ejecutivos del grupo, su hija aseguró que él era el responsable del accidente. Furioso al ver cómo distorsionaban la verdad, intentó acercarse a su verdadero cuerpo para intentar revertir el cambio golpeándose la cabeza. Sin embargo, sufrió un dolor de cabeza insoportable y fue expulsado de la habitación por los guardias de seguridad. Al alejarse, recuperó sus fuerzas rápidamente. En un pasillo fue interceptado por alguien. Era su hija menor, Kang Bang-hil, quien vivía en Nueva York. Ella lo confundió con un asaltante de su padre y lo inmovilizó contra la pared mientras lo interrogaba. Los hermanos mayores llegaron al lugar, llevaron al supuesto Jung-hyuk a una residencia privada y le propusieron un trato. Culpar a Kang Jong-ho del accidente a cambio de dinero, aunque él reveló que sabía toda la verdad. Los codiciosos hermanos no lo escucharon e intentaron obligarlo a aceptar el soborno usando la fuerza. En ese instante, comprendió que el poder del dinero que siempre usó ahora se volvía en su contra. Finalmente sentía en carne propia la desesperación de las víctimas. A medida que el escándalo se hizo público, multitudes protestaron frente al grupo Choiseong. Los hermanos tuvieron que regresar para controlar la crisis.
fueron acorralados por los periodistas, quienes bombardearon a Jae-sung con preguntas sobre sus oscuros antecedentes y delitos pasados. Para salvarse, Jae-kyung declaró cínicamente que todos esos crímenes habían sido órdenes de su padre. Jae-kyung había tomado una decisión aún más oscura. Quería que su padre nunca despertara. Su esposo era el director del hospital y el médico a cargo del paciente en coma. Si lograban silenciar a Jun-hyuk, el control de la empresa sería suyo. Por su parte, el presidente, atrapado en el cuerpo joven, logró escapar de su encierro y se dirigió rápidamente a la sede del grupo. Aprovechando la presencia de los medios, subió al podio de prensa y declaró públicamente que el responsable del atropello era el propio presidente Kang Jong-ho. Los hermanos no entendían por qué la víctima los ayudaba de repente, pero celebraron que todo saliera según sus planes. No tenían idea de la enorme venganza que se avecinaba. Después de la conferencia, fue a la humilde casa de Jun-hyuk, pero al no soportar las condiciones, decidió regresar al hospital. Mientras tanto, el esposo de Jae-kyung dejó una inyección letal preparada en la habitación del hospital. Le ordenó a su esposa que aprovechara el momento para asesinar a su padre. Justo cuando ella iba a cometer el crimen, el falso Jung-hyuk, que estaba escondido en la habitación, activó la alarma de incendios para salvar su verdadero cuerpo. El estridente sonido asustó a Jae-kyung, quien huyó despavorida. Tras escapar del peligro, encontró el cheque en blanco en su bolsillo. Se dio cuenta de que el verdadero Jung-hyuk no había pedido dinero, sino que exigió un puesto de trabajo en la corporación. Conmovido por la integridad del joven, decidió cumplir su voluntad. Así fue como, usando la identidad del futbolista, ingresó a su propia empresa como un simple pasante. En el departamento, nadie quería entrenar al novato. Sorprendentemente, quien se ofreció a hacerlo fue su hija menor. El poderoso presidente que solía mandar a miles, ahora tenía que aprender a ser un empleado obediente, bajo las órdenes de Bang Hil. Su primera tarea fue hacer hojas de cálculo. Tuvo que quedarse trabajando hasta tarde. Cuando todos se fueron, descargó los reportes financieros. Luego, usó su llave secreta para abrir su cámara acorazada, sacó oro y varias tarjetas, y se mudó a un lujoso apartamento. Empezó a sobornar al personal médico del hospital, para que le informaran constantemente sobre el estado de su cuerpo. Además, hizo que una enfermera entregara una carta escrita a mano a su secretario de confianza. El secretario convocó una asamblea, donde anunció la abolición del sistema de sucesión familiar. Mientras el presidente estuviera en coma, nombraba como presidente interino al director Lee Sang-hae. Los análisis confirmaron que la letra era auténtica, pero los hijos mayores intentaron invalidar la orden. En medio del caos, el joven pasante abrió la puerta de la sala de reuniones, advirtió que recuperaría todo lo que ellos habían obtenido, y anunció que también competiría por el puesto de presidente. Al ver esto, los codiciosos hermanos decidieron unirse para eliminar esta nueva amenaza. Su primer objetivo fue deshacerse de su propia hermana menor, Bang Hil. Querían echarla de la corporación a toda costa. Aunque ella insistía en que no tenía ambiciones, Jae-kyung no le creyó. Para poder seguir en la empresa, Bang Hil aceptó sus abusivas demandas y firmó la transferencia de todas sus propiedades. Kang Jong-ho observaba todo desde las sombras. Sabía que su hija menor no era tan dócil como aparentaba. Decidió seguirla en secreto y descubrió que estaba investigando los oscuros negocios portuarios de la empresa, queriendo ayudarla financieramente. Regresó a su bóveda privada y llenó una bolsa con lingotes de oro y dinero. Pero al intentar salir, fue atrapado por Bang Hil, quien lo había estado siguiendo. Sospechando que era un espía de sus hermanos, estuvo a punto de llamar a la policía. Para calmarla, le mintió diciendo que trabajaba directamente, bajo las órdenes de su padre en coma. Incluso le reveló que los verdaderos culpables de su desgracia deportiva eran sus hermanos mayores. Al ver que no confiaba en él, decidió ir al grano y exponer sus verdaderas intenciones. Sabía que había regresado a Corea y aceptado humillaciones, solo para demostrar su valía y recuperar su lugar. Le advirtió que, si quería vengarse, tendrían que trabajar juntos. El primer objetivo sería destruir a su propio hijo mayor. Con su plan en marcha, Kang Jong-ho manipuló al gerente Park para que se enfrentara al director Lee Sang-hae y exigiera más autoridad para su departamento. Cuando la situación se tensó, intervino personalmente. Usando su conocimiento de la corporación, presionó al director, advirtiéndole que ignorar el maquillaje contable no solo era negligencia, sino un fraude a gran escala. Convencido por estos argumentos,
Lee Sang-hae decidió actuar y ordenó una auditoría inmediata al área de negocios. La noticia llegó rápidamente al director Song, el hombre de confianza de Jae-sung. Mientras tanto, Jae-sung, ajeno a todo, confió el manejo de sus fondos secretos a Song y acudió a su suegro en busca de apoyo político. Ignoraba que su suegro solo lo utilizaba para intentar devorar el grupo Choiseong en el futuro. Hae-kyung pronto descubrió las intenciones de su hermano y notó la ambición del grupo rival por interferir, cambiando de estrategia. Ordenó a su esposo que mantuviera con vida a su padre. Mientras el presidente siguiera vivo, el control de la empresa no caería fácilmente en manos ajenas. Acelerando su plan, Jong-ho y Bang-il auditaron sorpresivamente los almacenes. Asustado, el director Song intentó huir, pero ambos lo siguieron en secreto. Vieron cómo su coche entraba a la mansión del presidente Na. Song planeaba entregar los fondos secretos de Jae-sung para salvarse a sí mismo. Sin embargo, Kang Jong-ho no se iba a quedar de brazos cruzados. Se adelantó y vació por completo los fondos secretos de su propio hijo. Cuando Jae-sung revisó sus cuentas, descubrió con horror que sus 300.000 millones de wones habían desaparecido en el puerto. Song se preparaba para cerrar su trato con el presidente Na, pero el joven pasante apareció de repente. Le advirtió que sería traicionado y asesinado. Siguiendo las instrucciones de Jong-ho, Song entregó las claves, sin saber que la cuenta virtual ya estaba vacía. Como había previsto, el coche de Song explotó poco después, pero gracias a la advertencia, logró salvarse. Tomó el dinero que le ofrecieron y desapareció para siempre cambiando su identidad. Bang-il observaba asombrada toda esta meticulosa estrategia. No podía creer que un simple pasante controlara a todos, pero él le aseguró que esto apenas comenzaba y que recuperarían juntos el control absoluto de la compañía, para ganarse por completo la lealtad del gerente Park. Jong-ho lo llevó a su suite de 5 estrellas. Park no podía creer que tanta riqueza perteneciera a un simple joven recién contratado. Sabiendo que la suite estaba a nombre de la empresa, le mintió diciendo que era el hijo ilegítimo del presidente Kang y que su misión secreta era evitar que los gemelos tomaran el poder. Para terminar de convencerlo, le reveló detalles confidenciales sobre una antigua degradación que Park había sufrido. Atraído además por los lujos que le mostró, el gerente juró seguirlo fielmente. Mientras la policía investigaba la desaparición de Song, Hae-sung se enfrentaba a una enorme presión interna. Intentó excusarse frente a los directivos, pero su hermana aprovechó el momento para destacar. Presumió de sus recientes logros e inversiones, pero Jae-sung la acusó de usar los fondos secretos para crear empresas fantasma. Hae-kyung contraatacó sacando a la luz el intento de asesinato contra el director Song. Los hermanos comenzaron a pelear a gritos. Hae-sung insinuó que ella había intentado matar a su padre, al atar cabos sobre el dinero desaparecido. La alianza de los gemelos se desmoronó por completo. Todo esto era parte del cuidadoso plan de Kang Jong-ho. Cuando Jae-sung intentó involucrar al grupo rival en un proyecto portuario, Jong-ho ideó una nueva táctica y le propuso a Jae-kyung arrebatarle ese negocio a su hermano. Le aseguró que, si fracasaba, ella no perdería nada y podría despedirlo sin contemplaciones. Actuando como secretario de Jae-kyung, se reunió con los asesores del alcalde local para negociar el millonario contrato. Esa misma noche, envió al gerente Park a buscar pruebas de soborno del alcalde. Gracias a un generoso soborno, descubrieron la red de dinero sucio. Al día siguiente, frente a Jae-kyung y los emisarios, Jong-ho cambió sorpresivamente su actitud. Exigió que el alcalde en persona se presentara a negociar, amenazando con hundir el proyecto si no lo hacía. Esta audaz maniobra sorprendió y maravilló a Jae-kyung. Justo en ese momento, las noticias anunciaron que el alcalde había renunciado tras ser chantajeado al perder a su principal aliado político. Hae-sung enfureció por completo y acudió furioso a la reunión, acusando a su hermana de robarle el negocio. Sin embargo, con el alcalde fuera del juego, el comité respaldó a Jae-kyung. Mientras observaban la pelea, nadie notó que el secretario personal los estaba vigilando de cerca. Tras una exhaustiva investigación, descubrió que este supuesto pasante movía los hilos y que residía en la suite privada del presidente. Ignorante de esto, Jong-ho fue a un circuito de carreras para relajarse, pero al bajarse del coche, se encontró con Jae-kyung esperándolo con sus hombres. Su instinto desconfiado le había hecho dudar del joven. Lo miró fijamente y le preguntó con frialdad si creía que no sabía quién era realmente. Tras intercambiar cuerpos con un joven común, el presidente Kang Jong-ho pensó en vivir tranquilo, pero nunca imaginó que su hija menor se enamoraría de él.
Sabiendo que la joven frente a él es su propia hija, Kang Jong-ho se siente profundamente frustrado. Ocultando su incomodidad, decide ponerse gafas y fingir ser su secretario para seguirle la corriente a su juego. A diferencia de su compasiva hija menor, su hija mayor, Kang Jae-kyung, es un problema real. Ella sospecha de él y cree que es un espía enviado por su padre. No solo desconfía plenamente de sus intenciones, sino que casi ordena a sus hombres que lo eliminen. Las sospechas de Jae-kyung tienen fundamento, ya que solo el secretario del presidente, el viejo Song, tiene las llaves de la pista de carreras. Está convencida de que ambos cooperan en secreto para vigilar cada uno de sus movimientos. Ante el interrogatorio de su hija, Kang Jong-ho logra engañarla con sus dotes de actuación. Jae-kyung señala el reloj que lleva puesto, dudando que alguien como él pueda vencer a un chaebol, cuestionando si sus palabras son realmente sinceras. Como Jae-kyung no se deja conmover por su actuación, él arroja su reloj de lujo al suelo, fingiendo que es completamente falso, y lo pisa con fuerza para demostrar lealtad. Aunque su actuación es impecable, no logra disipar por completo las dudas de Jae-kyung al salir de la pista de carreras. Ella ordena a sus subordinados que vigilen cada movimiento de Kang Jong-ho. Apenas logra librarse de su hija y respira aliviado cuando la aparición del viejo Song lo toma por sorpresa. Song encontró accidentalmente en su billetera la tarjeta de acceso exclusiva de la suite del presidente, una tarjeta que siempre estuvo en una caja fuerte y que solo el presidente y él conocían. Inmediatamente busca a Kang Jong-ho, exigiendo saber cómo la obtuvo, sumado al reciente robo de la llave maestra en el hospital y los extraños accidentes que han sacudido a la empresa. El viejo Song está completamente seguro de que este joven está detrás de todo. Viendo que no puede ocultarlo más, le confiesa la verdad, revelando que él es el presidente. Pero Song se niega a creerle. Físicamente es idéntico al joven Jun-hyuk y como materialista convencido, rechaza rotundamente la idea de un intercambio de almas. A pesar de que Kang Jong-ho revela secretos íntimos, Song sigue lleno de dudas. Sabiendo que Song lo buscará al asimilar la verdad, se marcha. Al salir, nota rápidamente que lo están siguiendo. Para proteger su identidad, cambia sus planes de inmediato y se dirige al apartamento de Jun-hyuk. Es la segunda vez que entra a este lugar estrecho y desordenado. El baño es un completo desastre. Al abrir el grifo oxidado, solo sale agua congelada, lo que hace sufrir enormemente al antiguo presidente millonario. Aunque estaba acostumbrado a una vida de lujos, para ganarse la confianza de sus hijos, no tiene más remedio que soportar esta vida humilde. Los hombres de Jae-kyung informan sobre su paradero rápidamente, pero al saber que entró a ese viejo apartamento, ella sigue sin confiar en él y ordena intensificar la vigilancia. Por otro lado, Jae-kyung ya aseguró el proyecto de la bahía, pero para asegurar el puesto de presidenta, necesita un logro aún más impresionante. Así que pone la mira en una empresa de desarrollo, de tecnología de baterías innovadoras. Al descubrir que tienen problemas financieros, decide que es el momento perfecto para una adquisición hostil, y ordena contactar al banco para una maniobra oscura. Sin embargo, para su sorpresa, esta conversación privada es escuchada por su hermana menor, Bang Gil, escondida detrás de la pared. Bang Gil saca rápidamente su teléfono y le envía esta información a Kang Jong-ho. Al recibir el mensaje, él analiza la situación de inmediato. Sabe que no puede quedarse de brazos cruzados. Debe tomar la iniciativa. Decide reunirse primero con el representante Shin, líder de la empresa afectada, y planea llevar a Bang Gil para ejecutar una farsa. Al mismo tiempo, el viejo Song sigue atormentado por la verdadera identidad de Kang Jong-ho. Se acerca en secreto a su escritorio y toma un documento con notas manuscritas. Luego lo compara con notas antiguas del presidente Kang, aunque había sido escéptico todo el tiempo. La absoluta similitud de la caligrafía lo obliga a creer que el hombre con el cuerpo de Jun-hyuk realmente alberga el alma del presidente. Tras confirmar esto, ambos acuerdan reunirse a las 10 de la noche en un restaurante secreto que solo ellos conocen. Por otro lado, la empresa del representante Jin está al borde de la quiebra y sus trabajadores se han declarado en huelga. Jae-kyung aparece en el momento justo, con un plan de adquisición preparado, ofreciendo un precio absurdamente bajo de 80.000 millones para aprovecharse. Pero su hermano gemelo, Jae-sung, llegaría justo después para arruinarlo. Él expone ante todos las sucias tácticas de su hermana, que llevaron a la empresa a esta crisis. Jae-sung afirma que no le importa revelar las bajezas de su propia hermana. Todo porque no puede permitir que una empresa tan prometedora sea arruinada y desperdiciada de esa manera, y procede a presentar su propia oferta de compra, ofreciendo 100.000 millones para detener los planes de Jae-kyung. Pero la oferta de Jae-sung no conmueve en absoluto a Jin. Sin embargo, la repentina llegada de Kang Jong-ho rompe el estancamiento de la negociación. Él no propone un precio de compra. En cambio,
afirma que viene a salvar la compañía, le entrega una tarjeta de presentación y le sugiere a Jin que contacte a esa persona, desesperado por revivir su empresa. Jin sigue a Kang Jong-ho hasta su villa. Allí, Bang Hil ya está vestida como una rica heredera. Negocia con Jin en un inglés fluido, proponiendo comprar el 30% de las acciones por 30.000 millones. Al escuchar esta cifra, Jin se levanta para irse indignado, pero Bang Hil le explica calmadamente su plan, prometiéndole vender la empresa completa por 300.000 millones, lo cual es exactamente el precio ideal para él, así que acepta inmediatamente colaborar con ellos. Kang Jong-ho va rápidamente a ver a Song. Se reúnen en el restaurante secreto. Para entonces, Song ya no tiene ninguna duda y cree firmemente en el intercambio de almas. Juntos comienzan a planear su estrategia contra los despiadados hijos gemelos. A la mañana siguiente, Hae-kyung y Jae-sung llegan a la empresa de Jin para pelear por la compra, temiendo que su hermano se le adelante. Hae-kyung amenaza a Jin con la inminente quiebra de su negocio, pero Shin afirma que las operaciones son normales y que solo venderá si ella supera el precio de Jae-sung. Tras la partida de Jae-kyung, Jin llama de inmediato a Kang Jong-ho para informarle. Él le ordena que ponga la fábrica a operar a su máxima capacidad las 24 horas, ya que cuanto mejor funcione la empresa, más desesperada estará Jae-kyung por adquirirla, y así podrán inflar el precio hasta los anhelados 300.000 millones en pocos días. Para echarle más leña al fuego a la competencia, Kang Jong-ho se acerca deliberadamente a Jae-sung, asegurándose de que los espías de Jae-kyung les tomen fotos juntos. Al ver las fotografías, ella cae en la trampa, creyendo que se ha aliado con su hermano. Presa del pánico, llama a Jin y sube la oferta de 80.000 a 150.000 millones. La situación pone nerviosa a Jae-kyung al enterarse de que la otra parte podría ofrecer aún más, una suma desorbitada que la obliga a actuar. La guerra de ofertas entre los hermanos se intensifica. Jae-kyung está tan obsesionada con la compra que decide usar sus fondos secretos, dinero que había malversado durante su gestión anterior en la empresa. Furiosa, confronta a Jae-sung, pero a Jae-sung no le importan las pérdidas financieras, solo quiere vencer a su hermana a toda costa. En su desesperación, Hae-kyung busca la ayuda de Kang Jong-ho. Él le promete ayudarla a cerrar el trato con Jin, a cambio de una disculpa formal por las humillaciones pasadas. Aunque se siente humillada por su ambición de poder, Hae-kyung traga su orgullo. Tras sus disculpas, con la ayuda de Kang Jong-ho, finalmente ella logra adquirir la empresa por los 300.000 millones acordados. Para agradecerle, le pregunta qué desea como recompensa. Sorprendentemente, él exige el 1% de las acciones de la división inmobiliaria y el puesto de director de ese mismo departamento. Hae-kyung originalmente quería darle un puesto en el departamento de químicos, que era más rentable, accediendo a su petición para reclutarlo, para asegurar su futuro como presidenta, sin sospechar la inmensa conspiración en su contra. Mientras tanto, el fracasado Jae-sung no solo perdió su oportunidad de sucesión, sino que recibe regaños de su prometida. Ella le aconseja dejar de ser blando y recurrir a tácticas sucias, utilizando la debilidad de su hermana para chantajearla. Ese oscuro secreto es que Jae-kyung había intentado asesinar a su propio padre, y logran conseguir las pruebas de eso. Incluso si Jae-kyung se convierte en presidenta, la junta directiva jamás la aceptará. Esta guerra sin cuartel entre los hermanos gemelos es exactamente lo que Kang Jong-ho deseaba. A pesar de ser un heredero rico y estar en perfectas condiciones físicas, Jae-sung obliga a su médico a diagnosticarle depresión y le otorga a su prometida, Luo En-shi, el poder de asumir su puesto como directora. Todo esto es parte de su plan para seguir compitiendo con su hermana por el poder. Pensaba que su plan era perfecto, pero Luo En-shi es la heredera del grupo Taige, y tener a alguien ajeno a la familia dirigiendo genera un fuerte descontento entre los empleados. Sin embargo, ella demuestra su valor desde el primer día, presentando un plan de negocios impecable y sometiendo firmemente a los subordinados rebeldes, mostrando su increíble talento para los negocios. Y esto es solo el principio. Anteriormente, Jae-sung había perdido frente a Jae-kyung en la carrera por la presidencia. Ahora que Jae-kyung está a punto de tomar el mando, todos en la empresa le rinden homenaje, pero Luo En-shi no respeta a la futura presidenta. Incluso la provoca abiertamente frente a toda la compañía. Jae-kyung no se deja intimidar y le advierte tajantemente que no cederá. La confianza de Luo En-shi se debe a que tiene el respaldo de su poderoso padre, el presidente Luo. Aunque es la prometida de Jae-sung, su verdadero objetivo no es ayudar a su incompetente futuro esposo. Ingresó a la corporación como directora, solo para aprovecharse de él, y junto a su padre, absorber gradualmente la empresa rival. Además,
Enshi no teme a Jae-kyung gracias a otra carta bajo la manga. Durante el coma del presidente Kang Jong-ho, Jae-kyung intentó acabar con la vida de su padre para acelerar su ascenso. Afortunadamente fracasó. Pero este oscuro secreto es la gran ventaja de Enshi. Sabe que nadie apoyaría como líder a una hija dispuesta a matar a su padre. Sin embargo, Enshi ignora por completo que su verdadero rival en la empresa no es la ambiciosa Jae-kyung, sino el propio Kang Jong-ho en el cuerpo del joven. Para entonces, él ya ha viajado al extranjero, junto a su hija menor Bang Gil y su leal gerente Piao. Su misión es desmantelar los negocios del padre de Enshi desde la raíz. Resulta que Kang Jong-ho ya había descubierto la verdad. Durante la disputa entre los hermanos por la presidencia, el presidente Luo apoyó y asesoró a Jae-sung, e incluso invirtió enormes sumas para respaldarlo. Pero la generosidad de este viejo zorro no era para ayudar a su yerno a triunfar, sino que buscaba devorar su corporación, usando el nombre de su propio grupo. Aunque el ingenuo Jae-sung estaba cegado por su rivalidad con su hermana, sin ver las intenciones de su suegro, Kang Jong-ho había analizado perfectamente la situación desde las sombras para frenar al presidente Luo. Al enterarse de que éste tenía un proyecto minero en el extranjero, decidió arrebatarle ese importante contrato para ganar esa ventaja tecnológica crucial. Esto no solo aplastaría la arrogancia del presidente Luo, distrayéndolo de la toma de su empresa, sino que también debilitaría su poder y aportaría enormes ganancias a la corporación de Kang Jong-ho. Para no levantar sospechas, solo viajó con sus dos personas de máxima confianza, su hija menor Bang Gil y el gerente Piao. Desde que intercambió cuerpos, pudo observar como espectador a todas las personas a su alrededor. Sabe que Bang Gil es la única sin ambiciones corruptas, por lo que ahora está decidido a apoyarla para que llegue al poder. Y el primer gran paso para consolidar la posición de su hija es golpear duramente al presidente Luo. Los tres se disfrazan de turistas japoneses y se infiltran en la zona minera bajo la excusa de un viaje. Logran fotografiar numerosos documentos confidenciales de la mina y descubren que Luo está a punto de firmar un importante contrato con el gobierno local. Para impedir dicha firma, localizan el hotel donde se hospedan los empleados de Luo y planean robarles la documentación del contrato. Kang Jong-ho y Bang Gil trabajan en equipo una vez más. Sobornan a un camarero para alterar las bebidas de los hombres y roban sigilosamente la tarjeta de la habitación. Cuando los empleados caen en un profundo estado de ebriedad, el grupo de Kang Jong-ho se infiltra en su cuarto y roban exitosamente el contrato y los datos de la mina. Al revisar los documentos, descubren que el presidente Luo falsificó las cifras, alterando en secreto la producción proyectada de la mina. Si se firma el contrato, el gobierno local sufriría pérdidas millonarias. Si logran exponer este fraude a tiempo, Kang Jong-ho podría aprovechar la oportunidad para reemplazar a Luo y quedarse con los derechos de extracción. Así, en el día de la firma del contrato, los tres se disfrazan nuevamente y provocan un pequeño accidente en el banquete, interrumpiendo con éxito la ceremonia. Aprovechando el caos, Bang Gil expone públicamente los datos falsificados por el presidente Luo. Debido al fraude, Luo es inmediatamente descartado del proyecto. Tras expulsar a su rival, Bang Gil se presenta ante las autoridades locales y finalmente logra asegurar el contrato para su empresa. Por supuesto, Luo no se rinde tan fácilmente. Al investigar, descubre que 3 personas sabotearon su negocio y le robaron su gran oportunidad, pero nunca llega a sospechar que el cerebro detrás de todo era Kang Jong-ho. Al aterrizar de regreso en Corea, Bang Gil recibe una llamada de su madre. La voz en el teléfono suena profundamente angustiada. Ambos corren de inmediato a casa, al ver a su esposa deshecha en lágrimas. El corazón de Kang Jong-ho se encoge de dolor. La razón de su profunda tristeza es que descubrió que Jae-kyung planea atentar de nuevo contra el cuerpo comatoso de su padre. Jae-kyung ya había mostrado intenciones asesinas antes, algo de lo que Kang Jong-ho fue testigo directo. Pero la ambición por el poder de Jae-kyung la llevaría a intentar matarlo de nuevo. Para contraatacar, él toma una decisión audaz: hacer que Bang Gil, asumiendo su rol como hija menor del presidente, ingrese oficialmente a la junta directiva de la corporación. En ese momento, Jae-kyung está radiante de orgullo. Después de todo, acababa de adquirir el 70% de las acciones del subgerente Choi para la empresa. Con este gran logro bajo el brazo, tiene aún más confianza para reclamar la presidencia, y ya había sobornado a los subordinados clave a su favor. Viendo el cargo más alto casi en sus manos, no esperaba que ahora la única persona capaz de impedir su coronación fuera
Seon-hee, la esposa del presidente y madre de Bang Hil, aunque ella no tiene derecho a voto en la empresa, insiste en expresar su opinión sobre la sucesión del cargo, oponiéndose firmemente a que Jae-kyung asuma la presidencia. Su argumento es que el presidente pronto recuperará el conocimiento. Además, ya ha contratado a un famoso especialista en tratar pacientes en coma, y el médico ha diagnosticado que su condición está mejorando. Jae-kyung se desespera al escuchar esto. En su mente, es imposible que su padre despierte tan rápido. Después de todo, su propio esposo era el médico tratante, pero Seon-hee expone sus siniestras intenciones frente a todos, dejando a Jae-kyung sin palabras. Seon-hee aprovecha la oportunidad para proponer que, hasta que el presidente despierte, el puesto de presidente permanezca vacante y que el director Song continúe liderando la empresa. Aunque Seon-hee no tiene autoridad para decidir, sigue siendo la respetada esposa del presidente. Su intervención logra detener el proceso, y los planes de Jae-kyung se desmoronan por completo. Pero lo que la toma aún más por sorpresa es la llegada de Kang Jong-ho con su hija menor, Bang Hil. Él la presenta orgullosamente ante todos en la sala. Esta es la primera vez que Bang Hil hace una aparición oficial como hija del presidente. En ese instante declara que con este título ayudará plenamente al director Song, tomando el control del equipo de planificación estratégica. Este era exactamente el plan maestro de Kang Jong-ho. Sabe que actualmente no puede presentarse en la empresa con su verdadera identidad, pero el trono no puede quedar vacío indefinidamente, sabiendo que sus inescrupulosos gemelos harán cualquier cosa por tomarlo, para proteger su legado y castigar a sus traicioneros hijos mayores. Usó esta maniobra para poner a su bondadosa hija menor en el poder. A partir de este momento, la batalla corporativa entre Bang Hil y sus malvados hermanos gemelos ha comenzado oficialmente.